¿Listo? Ok, ahora sí. Vamos entonces a las horas 3 y 4, ya nuestra última sección de clase. Y estábamos viendo la primera de Corintios 15:38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla y a cada semilla su propio cuerpo. Hablando acerca de la palabra semilla, hablando también igualmente acerca de que el corazón es como una tierra y que esa semilla de la serpiente dio una naturaleza de pecado. Cuando les dije acerca de que realmente es una sola simiente de la serpiente y una sola simiente de la mujer, también tenemos que entender que solamente fue una sola persona, que fue Lucifer. ¿Ok? Fue Lucifer el que puso esa naturaleza, esa semilla corrupta en el corazón del hombre, causa por la cual en el primer hombre todos tenían esa misma descendencia. Pero así también con la semilla de Dios. Igualmente, cuando venimos a Cristo entendemos esto de la semilla, entendemos igualmente que el corazón es una tierra, es como una tierra, que igualmente la semilla es sembrada en el corazón, en el corazón y da ¿qué? Una naturaleza divina. De ahí entonces las fotos para que entiendan que la semilla de Cristo, que es la semilla incorruptible que viene de arriba, da una naturaleza divina de Dios. Y la otra en nosotros. Y la otra, que fue la semilla de la serpiente, dio también que fue sembrada igualmente, era una semilla corrupta, sembrada igualmente en la tierra del corazón y dio la naturaleza de pecado. Igualmente en esta se produce la vida eterna y en esta se produce ¿qué? La muerte y la condenación. Bien, entonces vamos a la siguiente. La simiente corrupta o corruptible, que es naturaleza de pecado, del viejo hombre, pecado, una semilla mala, produce un árbol con fruta mala. Igual, teníamos un carácter ¿qué? Podrido. Aunque hubieran ciertas facetas bonitas en nosotros, aunque hubieran ciertas cosas virtuosas en nosotros, de todas maneras, en general, siendo una semilla corrupta, siempre íbamos a dar ¿qué? Corrupción. El alma siempre iba a tender a ser corrupta, a corromperse, a viciarse. ¿Por qué? A causa del tipo de semilla que había en nosotros. Bien, entonces, 17. Bien, entonces, una semilla, sí, semilla corruptible. Naturaleza de pecado, del viejo hombre, una semilla mala, produce un árbol de fruta mala. Bien, vamos un momentico a Mateo 7, 16. Y dice así, Mateo 7, 16 al 18, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17, así todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por más que la religión quiera embellecer la naturaleza caída, continuará siendo ¿qué? Una semilla corrupta que da una naturaleza de pecado. Por eso es que en otra clase creo que les dije, la naturaleza caída no se puede maquillar, no se le puede poner un bonito vestido, nada de esas cosas, porque continúa siendo una naturaleza caída. ¿A causa de qué? De una semilla corrupta. Y debido a la semilla corrupta daba ¿qué? Una naturaleza pecaminosa donde reinaba ¿qué? La muerte. Amén. Por eso lo nuevo de Él en nosotros es real, tangible, verdadero. Y sí podemos manifestar todo lo de Él. Así como lo hicimos de una manera natural con esta, así también de una manera natural podemos manifestar la naturaleza divina de Dios a través de nuestras vidas. Y si se dan cuenta, Jesús también hizo referencia al corazón. Del corazón salen los homicidios, del corazón sale esto. Entonces, en un corazón malo, con una simiente corrupta, que tiene una naturaleza de pecado, pues va a salir todas estas cosas. Pero así también, teniendo ahora una semilla incorruptible de una naturaleza divina y teniendo ahora gobernando sobre nosotros la vida eterna, Dios mío, sí se puede. Sí se puede. Usted es el que determina si usted quiere manifestar esa naturaleza divina de Dios. Pero de que se puede, se puede.
Y no hay excusas. Ay, es que soy humana. Ay, me puedo equivocar. Sí, yo no te digo que no. Pero es que resulta que Jesús también fue humano. Y ese nunca se equivocó. Ay, pero es que era Dios. Dios sí, pero ¿Dios dónde? Solo en su dimensión espiritual era Dios. Pero en su forma humana fue tentado en todas las cosas. Y en su forma divina, en su naturaleza divina que venía del Espíritu, oigan, por la semilla que es Él, invisible, que se hizo visible, Él pudo siempre vencer cualquier cosa que viniera contra Él. Amén. La esencia. Y la esencia nunca es engañosa. La esencia de Dios dentro de nosotros no nos engaña. La esencia de Dios en nosotros hace que nosotros podamos manifestar la naturaleza divina de Dios. Amén. Bien, corrupción. Miren ahí lo que dice corrupción. ¿Qué significa corrupción? Significa putrefacción, alteración de la naturaleza. Oigan, recuerden lo que yo les dije, que la mujer era totalmente inocente, tenía un corazón virgen, nunca había sido sembrada en ella una simiente o palabras diferentes a las que no fueran de las de Dios. Nunca comió tampoco de ese árbol que lo llevó a la corrupción, sino siempre comió ¿qué? Del árbol del fruto de vida. Por lo tanto, ella constantemente ¿qué? Vivía en esa vida de Dios en ella. Entonces, cuando ella come de esas palabras corruptas, vinieron a ser una semilla ¿qué? Corrupta. ¿Y qué? Alteraron el ADN del corazón de ella. Ya no sería el corazón puro de una fuente de luz y vida, sino un corazón ¿qué? Duro. Un corazón que sencillamente pasó a una dimensión de un estado de muerte y de pecado. Amén. Entonces, corruptible igualmente significa vicio. De ahí cuando hablamos acerca de una persona viciosa, ¿okay? Una persona viciosa es una persona corrupta, una persona que ya lleva como estilo de vida el vicio de la droga o el vicio de la marihuana o el vicio del trago o del vicio de cualquier cosa. ¿Okay? Bien, corruptible es que puede corromperse, dañarse, podrirse o descomponerse. Entonces, en esta semilla corrupta, nosotros estábamos ¿para qué? Para muerte, para descomposición total, un degeneramiento total. Si no, miremos lo que pasó cuando Dios manda el diluvio. ¿Qué fue? Era un corazón, era una depravación terrible. ¿A causa de qué? Pues de lo que había en el corazón del hombre. Corruptos, igual con Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Entonces, de ahí que lo que Él va a hacer en este tiempo va a ser totalmente diferente a lo que hizo en el Antiguo Testamento sobre los impíos, ¿okay? Y sobre los corruptos. Va a ser un poco diferente. Bien, descomponer, quise sacar esa palabra descomponer, es desordenar. Miren a esa palabra descomponer. La semilla corrupta descompuso, desordenó, trastornó, separó los diversos elementos de un todo, o sea, nos sacó del estado de vida que teníamos de Dios y nos llevó al estado de muerte por una naturaleza de pecado. Esto es bien hermoso. ¿Ok? Trastocó también, trastornó. Descomponer un cuerpo. Descomposición. La palabra descomposición significa alteración o deformación. Todo esto lo hizo ¿qué? La semilla, las palabras que fueron semilla al corazón de ella cuando ella las recibió, las creyó y dio a luz esa semilla corrupta en ella. Amén. De ahí que veníamos todos en el mismo patrón de pecado. Bien. Corrupción, bien. La mentira fue inoculada al ADN del hombre, alterando su ADN original. De ahí que la enseñanza entre la mentira versus la verdad, que es otra enseñanza que doy en el semestre entrante. Quiero decirles algo acerca de esto. ¿Qué había en las palabras de la serpiente? ¿Había una verdad o una mentira? Una mentira. Esto significa que el ADN de la serpiente o de Satanás es ¿qué? Es mentirosa.
Por eso es que el Señor dice acerca de los fariseos, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién es qué? Padre de mentiras. Él ha sido mentiroso y ha sido un asesino desde el principio. Porque ella se creyó las palabras que destruyeron, que distorsionaron, que descompusieron el corazón de la mente, del espíritu, proyectando una imagen torcida de una naturaleza de pecado y donde la muerte gobernaba sobre la humanidad. Entonces, esto es tremendo porque Jesús no traía nada de estas cosas. Aunque traía una naturaleza humana, pero no tenía nada de esas cosas en la dimensión ni del espíritu ni de su corazón. Por lo tanto, su alma nunca estuvo abajo. ¿Cuándo fue su alma abajo? Cuando se le fue imputado nuestro pecado que tenía que bajar por nosotros. Y tenía que destruir el imperio de la muerte que había ¿dónde? En el centro del corazón de la tierra. ¿Y qué es eso del centro de la muerte? Sencillamente la corrupción causada por la semilla. Porque es también tremendo, gracias Señor por esto que se me vino ahora mismo a la mente, que viene de ti. Igualmente tenemos que entender que antes de la crucifixión, antes de que Jesucristo nos redimiera de la muerte, y del pecado y de la muerte, tenemos que entender que nadie podía ir al cielo. ¿Ok? Todos se quedaban ¿en dónde? En el seno de Abraham. ¿Y dónde estaba el seno de Abraham? Abajo. El único y no sabemos por qué, o los dos únicos y no entiendo cómo, eso es un misterio. Para mí eso es un misterio. Todas las teorías que le quieran sacar a esto, de Elías y de Enoc, ¿okay? Es un misterio. Aunque también he visto hombres que han subido arriba, bueno, que han subido arriba, que han subido al cielo, al tercer cielo, ¿ok? por redundancia. Entonces, también he entendido que ellos, aún teniendo una naturaleza humana, pero teniendo una naturaleza divina ya en ellos han podido estar arriba. Ellos han podido estar arriba. Y es muy interesante también igualmente entender que ahora cuando uno fallece, el alma y el espíritu suben inmediatamente. ¿Sí me entienden? Suben inmediatamente, no se quedan abajo en el lugar del seno de Abraham, porque ese ya no existe, sino que suben. Entonces hay muchos misterios, pero en tal caso aquí lo más importante es que se den cuenta, y razón por la cual hay una de las cosas que se nos ha sido muy difícil es deshacernos de mentir, de la mentira, de engañarnos a nosotros mismos, de mentirnos a nosotros mismos, de tratar como de camuflar la mentira con ay, pero, y justificar, ¿no? ¿Cómo nos justificamos? Ay, pero usted entiende que yo soy humana, usted entiende que es que yo no sabía, es que usted entiende, y comenzamos ¿a qué? A llenarnos de justificaciones mentirosas. Toda justificación, todo lo que tú quieras justificar con respecto al pecado que hayas cometido es una mentira del diablo. Tú tienes que ser sincero contigo mismo y entender que fue por el deseo ilícito que le permitiste que tomara lugar en tu corazón, en tu alma y en tu cuerpo. ¿Amén? Entonces, tratemos de entender eso acerca de ese tipo de ADN que había en nuestra naturaleza y que se encontraba en la mente del corazón. Ese ADN ya no pertenece a nosotros. Ese ADN ya fue destruido. Porque ya él se llevó la semilla mentirosa, corrupta. Ya cayó a la tierra y ya murió. Entonces nosotros no tenemos por qué inclinarnos a la mentira nunca más. Pero estas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Tiene que ser formada por el Espíritu Santo. Bien. La naturaleza espiritual del Padre en Cristo, ya les he enseñado varias veces acerca de esa naturaleza espiritual divina del Padre en Jesús. Dios se hizo carne, la semilla espiritual de la palabra de Dios, lo invisible se hizo ¿qué? Visible. O sea, lo invisible de la palabra, que es espíritu y vida, se hizo visible a través de
el ser humano de Cristo. Dios se hizo hombre. Vamos un momentico a Juan 1:14, perdón. Juan 1:14. Dios se hizo hombre. Juan 1:14 dice, y la palabra ¿qué? El logos podemos poner, mire, en ese versículo donde dice y la palabra, podemos poner la semilla se hizo carne, la semilla incorruptible se hizo carne, la palabra también podemos decir el logos se hizo carne, también podemos decir el pensamiento de Dios se hizo carne. ¿Cuándo el pensamiento de Dios fue manifestado? Cuando Él se lo dijo, cuando el ángel se lo dijo a María y María lo creyó. Cuando el pensamiento de Dios se manifiesta a nosotros, cuando nosotros oímos el Evangelio y nosotros lo creemos. Porque el Evangelio de Dios es poder, el Evangelio de Cristo Jesús es poder de Dios para la salvación ¿de qué? De nuestras almas. Y el Evangelio es Cristo, y Cristo es la palabra incorrupta, y Cristo es el logos, y Cristo es la semilla incorruptible. O sea, por todos lados de donde lo queramos ver, ¿ok? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:13 también nos muestra claramente aquí, nadie subió al cielo sino el que ¿qué? El que descendió del cielo. Ahí está Jesucristo diciendo, oigan, yo no nací de hombre alguno, aunque yo tengo un cuerpo humano porque mi mamá es humana, pero mi simiente, o sea, la palabra de donde yo procedí, el pensamiento de donde yo procedí no vino de la región de muerte, vino del reino de Dios de arriba. Amén. Entonces, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el ¿qué? En el cielo. ¡Wow! Eso lo desarma uno. ¿Cómo así, Señor? Tú me estás diciendo que tú descendiste, que tú estás aquí conmigo, pero que igualmente estás todavía arriba. ¿Y dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón está qué? Nuestro tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Está arriba, ¿verdad? Claro que sí, estamos arriba. 31, versículo 31. El que viene de arriba está por encima de todos. ¿El que viene de dónde? De arriba. ¿Venía de arriba o no venía? ¿La palabra vino de arriba o no venía? ¿El logos vino de arriba o no venía? ¿La semilla que es la palabra incorruptible de Dios venía de arriba? ¿La palabra que es la semilla de Dios incorruptible venía de arriba? Sí, venía de arriba. El ángel le habló y ella lo creyó. Pero no solamente el ángel lo habló. En el Antiguo Testamento vemos el espíritu de la profecía por todos lados. Y el espíritu de la profecía se hizo carne. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. Bien. En ese versículo 31 dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal. ¿Y habla qué? Cosas terrenales. Pero el que viene del cielo está por encima de todos. Bien. La indivisible relación entre padre e hijo. Vamos a Juan 1:18. Juan 1:18. La indivisible relación entre padre e hijo. A veces nosotros nos vemos como muy imposibilitados de ser uno con Dios el Padre, pero Jesucristo lo dijo una y otra vez, una y otra vez y una otra vez. ¿Cuántos creemos que estamos muertos estamos muertos a la naturaleza de pecado, pero cuántos realmente nos hemos visto en el poder de la resurrección? Entonces, si estamos en el poder de la resurrección, nosotros podemos decir como el Hijo, yo soy una con el Padre y el Padre es uno en mí. Y esa es la dimensión que se nos ha sido tan difícil, en la cual no nos hemos podido llegar a proyectar. Y no solamente proyectar, a manifestar a través de nosotros. Dios, nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¡Wow! Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Refiriéndose allí a los fariseos. Ustedes hacen lo que vuestro padre el diablo. Pero yo no. Yo hago lo que veo de mi Padre hacer arriba. ¿Me siguen? ¿En dónde estás tú? Me acabas de decir que ustedes están arriba con Él, ¿verdad? Entonces ya nosotros no somos imitadores de la mente del diablo. Ahora somos imitadores de Él. Y es una nueva mente. Y estamos arriba, no estamos abajo. Bien, Juan 10:30, el Padre y yo somos uno.
O el Padre y yo, uno somos. 10:38. ¿Por qué se nos es tan difícil vernos uno con el Padre? Oiga, no es su dimensión natural humana la que es una con el Padre, es la dimensión suya del Espíritu y de su corazón el que es uno con el Padre. Y ahora, oigan bien, su alma está vestida de esa nueva vestidura del poder de la resurrección de Cristo glorificado en usted. Entonces sí se puede ver usted uno con el Padre. Yo en el Padre en mí, y todo esto por estar en Cristo Jesús, porque el Padre y Él eran uno. Y son uno, perdón. Y si el Padre y Él son uno, ¿ok? ¿Qué esperamos nosotros si somos ahora uno con Cristo? Uno con el Padre. Amén. Bien, Juan 16:15, Juan 16:28, Juan 17:11. No voy a leer sino solamente el 17:11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy al Padre. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y luego la oración es una oración muy hermosa que casi todos conocemos. Yo la menciono mucho en mis clases. Es una oración en la que Él le pedía que no solamente ellos, sino también los que oirían la palabra de ellos, de venir a ser uno con Él. Y si es verdad, yo no estuve allí. Pero resulta que yo tengo la palabra del Nuevo Testamento también. Y ellos escribieron el Nuevo Testamento, los que estuvieron con Él. Entonces yo al oírlos a ellos también estoy entendiendo que la oración también fue hecha para mí. Y el deseo del corazón de Jesús fue hecho para mí. Y les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que Dios, el Padre, oyó esa oración de su Hijo? ¿Creen ustedes que esa oración es posible de verla ahora en nosotros? ¿De verla ahora en nosotros? ¿De verla ahora en nosotros? ¿De verla ahora en nosotros? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque ya Él crucificó, destruyó todo el pecado y resucitó para que nosotros ahora podamos ver que nosotros estamos crucificados también con Cristo Jesús, pero también igualmente nos encontramos vivos y tenemos una naturaleza divina de Dios en nosotros. Y que tenemos al Cristo. Oye, la mente de Cristo la tenemos en nosotros para nosotros vernos ahora uno con el Padre también. Wow, poderoso. Bien. La semilla incorruptible, naturaleza divina, mi nuevo yo, Cristo. Este es usted, este es usted. Usted me dice, uy, pero ¿dónde está ese ser brillante allí? Está allí dentro de usted, no se preocupe. ¿Cuántos se acuerdan de la transfiguración o de la transfiguración de lo que sucede en el cuerpo de Jesús? ¿Se acuerdan todos, verdad? Bueno, brilló, ¿verdad? ¿O no? ¿Brilló o no brilló? ¿Cuántos están en la naturaleza divina de Dios ahora mismo, ya mismo? Entonces, ¿creen ustedes que ustedes pueden brillar porque eso es lo que está? Oiga, eso es lo que es su nuevo ser resucitado en Cristo Jesús y eso es lo que ahora está cubriendo su alma. Usted ya se despojó de esa naturaleza de pecado para ahora tener la naturaleza divina de Dios. Y todo esto es en la dimensión espiritual. El problema es que nos hemos visto demasiado en nuestros sentidos sin vernos en la capacidad de la dimensión de la naturaleza divina de Dios, que ya por el poder de la resurrección se nos fue dado. Bueno. Vamos a mirar esa palabra, incorruptible. ¿Qué era lo que hubo aquí? ¿Nacimos de qué? De esta semilla, ¿qué? Corrupta. ¿Qué fue lo que sucedió con el corazón? Se corrompió, ¿correcto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque alteró el ADN de la mente, del corazón. Pero aquí, cuando recibimos a Cristo, estamos recibiendo la semilla incorruptible. ¿Y qué es incorruptible? Es el estado de una cosa que no corrompida. Incorruptible es que no se descompone, no se corrompe, no se daña, no se pierde, no muere. Oiga, su alma no va a ser descompuesta, su alma no está para deterioro, su alma no está para destrucción, su alma no se puede dañar. Oiga, su alma no se puede dañar. ¿Por qué? Porque es que la mente de su nuevo corazón es una mente con Cristo y viene de una simiente incorruptible y no se puede dañar. Porque es una semilla
en donde está el ADN de Dios, quien es eterno. ¿Cuántos hemos recibido la eternidad, lo eterno de Dios en nuestro espíritu, en nuestro nuevo corazón? Entonces, usted es incorruptible y usted también es inmortal. Ah, pero yo me voy a morir algún día y voy a ser polvo. Pero según la fe del Hijo de Dios, yo camino según Él ahora. No cuando vaya a perecer mi cuerpo. Es ahora que puedo disfrutar de todo lo que Él me dio ejemplo cuando fue humano. Cuando caminó, perdón, no cuando fue humano. Cuando caminó en la dimensión humana, como yo y como ustedes. No se pierde, no muere, no se daña. El corazón malo. Ok. One second. Recuerden siempre poner en silencio sus teléfonos, por favor. Juan 3:6, tranquila. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, ¿carne qué es? O sea, ¿venimos de nuestros padres, sí o no? ¿Nacimos de la carne de nuestros padres, sí o no? Carne éramos, igualitos a ellos, en una naturaleza caída y en un imperio de muerte. Pero mire lo que dice, pero lo que es nacido, ¿qué? Del Espíritu. Espíritu es. Entonces, ¿es usted una semilla del Espíritu incorruptible o no lo es? ¿Nació usted en su espíritu o no nació? ¿Tiene usted ahora un nuevo corazón o no? Entonces, ¿es usted como el Cristo resucitado o no? ¿En un cuerpo humano? Sí. Pero en un cuerpo humano que está invadido por lo incorrupto. Un cuerpo humano que está invadido por lo inmortal. Y voy a decirles algo con respecto a Jesús. Él tenía un cuerpo humano. Y era un cuerpo humano sujeto a la muerte. O sea, significa que él podía morir. Pero les voy a decir algo. Si él no hubiera entregado su cuerpo para que la muerte lo tomara, él nunca hubiera muerto. ¿Me entendieron a esto? Porque Él es la vida eterna. Pero de ahí la importancia de entender que tenía un cuerpo, ¿qué? Humano. Solo para poder llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo y la muerte lo pudiera. Cuando Él se hace pecado, la muerte lo pudo tomar. Antes no. Pero Él lo hizo voluntariamente. Por amor. De ahí que cayó a la tierra, fue sepultado, murió, bajó. Su alma sí se encontró abajo, porque la Biblia no lo enseña. Su cuerpo también fue a la tumba, porque la Biblia no lo enseña. Y también fue al centro del corazón de la tierra, porque la Biblia no lo enseña. ¿Para destruir a quién? Al imperio de la muerte. Esto es hermoso cuando uno lo está meditando y pensando en cada momento, perdón. Ok. Otro versículo antes de ese, espérense. Otro versículo antes de ese. Juan 1:13. Quiero que entiendan la semilla incorruptible, la diferencia entre la semilla corrupta y la semilla incorruptible. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. ¿De quién somos nacidos? De Dios. ¿Y qué tipo de semilla tiene Dios? ¿O cómo es la palabra de Dios? ¿No la palabra de Dios no es espíritu y vida? ¿No es acaso la palabra de Dios eterna? ¿No es acaso la palabra de Dios por la cual ahora yo he nacido del Espíritu? Entonces, ¿qué tipo de semilla fue puesto en su corazón que usted lo concibió y dio a luz al Cristo glorificado, resucitado? Pues sencillamente una semilla incorruptible de vida eterna. Por eso usted tiene la vida eterna de Cristo en usted. Amén. Entonces, vamos un momentico. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, oigan, todo el que cree que Jesús es el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, el Cristo que subió,
dice claramente, ha nacido de la semilla de Dios. ¿Ha nacido de qué? De la semilla de Dios. No sé, ¿está igual que como la dije? ¿O está diferente? Es diferente, ¿verdad? Sí, pero me gusta la manera en cómo lo explica este versículo en esta versión, que entre otras cosas ya ni me acuerdo de qué versión fue, porque ya ustedes están acostumbrados a que yo... Pero vamos a leerlo un momentico de la Reina Valera, 5.1. Primera de Juan 5.1. Oh, my God. Okay. 5.1 dice, todo aquel que cree, ¿okay? Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, hasta ahí quedó bien. ¿Es nacido de qué? De Dios. ¿Y quién es el Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Dios hecho qué? Carne. ¿De dónde vino Él? De la palabra incorruptible, vino de arriba. Fue la semilla que fue puesta y fue concebida en el corazón de María, pero también en el corazón del vientre de María. O sea, en el corazón de la tierra de María. Y luego dice, es el Cristo que ha nacido de la semilla incorruptible de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, amamos al que nos engendró y amamos también al Padre que lo engendró a Él. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, segunda de Pedro 1:4, para que por ellas llegásemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. ¿Qué produjo en la mujer la naturaleza de pecado? ¿Qué lo produjo? ¿Una semilla qué? ¿Pero qué produjo? ¿Qué produjo? Una semilla corrupta. ¿Le dio qué? Un cuerpo corrupto, o sea, una naturaleza de pecado, ¿correcto? Correcto. Ahora, ¿por qué se nos queda tan difícil el creer que la semilla incorruptible que igualmente fue puesta en nuestro corazón, en la tierra de nuestro corazón, en la mente de nuestro corazón, el pensamiento vino a nosotros lo concebimos? El pensamiento es Dios encarnado. El pensamiento es la palabra incorruptible hecha carne. Ese es el pensamiento. Y vino a nosotros y nosotros lo concebimos. Y dimos a luz ¿a qué? Al Cristo glorificado. Nosotros no recibimos, oigan bien, nosotros no recibimos al bebé Jesús. Nosotros recibimos al hombre resucitado glorioso, Cristo Jesús. 33 años tenía cuando murió. Y estamos pensando, ay sí, yo soy el Jesús pequeñito aquí. No. Lo que tenemos es que ser transfigurados. ¿En dónde? En el entendimiento. Que ya yo todo lo tengo en Él. Y que yo puedo por eso actuar como Él. Cuando yo tengo eso completo, que total, ¿ok? Mi mente tiene que comenzar a cambiar de manera de pensar. En el conocimiento de Cristo es que comienza mi entendimiento a madurar, pero no del Cristo bebé, no del Jesús humano, sino del Cristo glorioso, que es muy diferente al Jesús humano. Porque es que el Cristo glorificado es el que venció, el que se llevó la naturaleza corrupta, el que cayó la semilla al suelo y murió, y luego destruyó el imperio de la muerte y resucitó. Ese es el Cristo resucitado, al que caminó en lo plano como un ser humano, como Jesús, siendo Dios, pero siendo humano. Ahora, ese ejemplo de Él me sirve ahora para que yo entienda que en la naturaleza divina de Él yo puedo caminar como Él. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Sencillamente porque Él resucitó. ¿Puedo manifestar el reino? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sencillamente ya Él destruyó la región de muerte dentro de mi corazón para ahora estar en otro lugar y tener el reino de Dios, que es luz y vida dentro de mí. Amén. Bien, entonces, vamos por otra. ¿Cuántos tienen la naturaleza divina de Dios? Es extraño. Es extraño.
Well, anyway. Es extraño que, o sea, a veces a mí, cuando estoy sentada con personas muy allegadas a mí me gusta hablar cosas espirituales, es bonito. Pero para una persona religiosa le llega como a chillar lo que yo hablo. Por ejemplo, si yo estoy con el pastor Carlos, con Adolfo, no, yo tengo una naturaleza divina. No me están mirando raro. Si me estoy dando a entender, no me están mirando raro. Ah, esta vieja, ¿quién se cree? Que la naturaleza divina de Dios en ella. Esta vieja, ¿quién se cree? Que el Espíritu Santo de Dios es uno en ella, que ahora el Espíritu Santo se manifiesta en ella. ¿Quién se creerá esta vieja? Usted habla así con gente religiosa, con gente que está acostumbrada a no sé, a pensar diferente que yo. Y les va a chillar eso en el oído. Y le van a decir cosas a uno. ¿Y quién se cree usted? Pero ¿saben qué es lo triste? Que ellos no han entendido quiénes son en el Cristo glorificado. Pero yo sí. Por eso lo que me pasó unos días antes con respecto a esto que les enseñé, a este ejemplo que les di, con respecto a esta persona que estaba hablándome como me estaba hablando con la persona que estaba al lado, etcétera, etcétera. Y eso le sonó también raro. Dije yo, ¿qué esperaba ese hombre? ¿Que yo le fuera a responder en la misma manera en que él me está hablando? No. Eso es ponerme en la misma medida de la naturaleza caída, ¿no? Y yo ya fui muerta a esa naturaleza caída. Bueno, entonces vamos al último versículo, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo nacidos de nuevo, miren a esto tan hermoso. Ya estuvimos viendo lo que era la palabra corruptible, ya estuvimos viendo lo que era la simiente corruptible, ya estuvimos viendo que la simiente corruptible dio un cuerpo ¿qué? Corruptible, esto es un cuerpo pecaminoso que tendía ¿qué? A la destrucción, que tendía a la distorsión, que tendía a perderse, a dañarse, a podrirse. ¿Okay? Entonces miren acá. Siendo nacidos de nuevo, ¿cuántos somos nacidos de nuevo? Y mira lo que está diciendo aquí Pablo. Es que Pedro se da cuenta de que realmente él no es nacido de la simiente corruptible. Entonces dice, no de simiente ¿qué? Corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios encarnada? Cristo Jesús. ¿Quién es el Cristo? Cristo es el pensamiento de Dios hecho carne. Entonces dice aquí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Significa que sencillamente la semilla incorruptible de la palabra encarnada, quien es Cristo Jesús, oigan bien, que fue resucitado, oigan, vive dentro de mí. Por lo tanto, yo también vivo para siempre. Pero no abajo, condenado para eternidad, sino estoy arriba, ¿qué? Para vida eterna. Bien, ok, semilla incorruptible, naturaleza divina, incorruptible. Bien, el corazón malo tuvo que ser desarraigado del centro del corazón del hombre, de ahí que él tuvo que bajar físicamente. No solamente fue espiritual, fue también natural, porque también el corazón de la tierra, desde donde veníamos nosotros, que es desde el polvo de la tierra, fue también dañado. Que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios les está enseñando. Por eso él tuvo que bajar al centro del corazón de la tierra. ¿Okay? El corazón malo tuvo que ser desarraigado totalmente del corazón del hombre. Hice esa foto. Esa la hice yo. Ahí está, el corazón de la tierra. Somos polvo. Nosotros venimos de la tierra. La tierra es igualmente, tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión espiritual, una dimensión alma, sentimientos, todo lo que es la parte, y tiene un corazón. Y de ese polvo fuimos formados en una dimensión espiritual, espíritu, alma y cuerpo.
Esto es bien, bien hermoso cuando tú lo llegas a entender en la profundidad en que el Señor te lo está enseñando. El Señor no se lo está enseñando, no soy yo, es Él el que lo está enseñando. Pero como se dañó, el centro del corazón de la tierra se dañó, el centro del corazón en lo natural, pero también en lo espiritual se dañó en el hombre. ¿Y vino a qué? A corromperse. Por eso es que la tierra siempre va a tender a ¿qué? A corromperse. Por eso es que hay desiertos, por eso es que hay lugares donde son más malditos que otros, donde son más estériles que otros. ¿Sí me están siguiendo? Donde hay tierras más áridas que otras. ¿Por qué? Porque es que la tierra fue maldita por el pecado, a causa del pecado del hombre. ¿Bien? Pero bien interesante porque Jesucristo se llevó todas estas cosas. ¿Lo desarraigó? Sí. ¿Tuvo que desarraigarlo? Sí. ¿Tuvo que destruir todo? Sí. Absolutamente todo. ¿Para qué? Para poder poner todo lo nuevo de Él en nosotros. Bien, una nueva simiente, una nueva naturaleza puesta en el centro del corazón del interior del espíritu. No solamente en lo natural, sino también en la dimensión espiritual. Ustedes miran la tierra, pero la tierra tiene dimensión espiritual, ¿o no? ¿Y de dónde venimos nosotros? De la tierra. Lo único que fuimos creados diferentes, ¿no? Dios no ordenó a la tierra que produjera al hombre, pero Dios tomó de la tierra y formó al hombre. Y luego le dio ¿qué? Soplo de aliento de vida. Esto es bien lindo. Yo cuando me veo, wow, y sopló. Por eso fue que Jesucristo también sopló sobre sus discípulos. Reciban el Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, es bien lindo, bien lindo. B, Jesús se lleva la naturaleza de pecado, el yo, el carácter del viejo hombre. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mi viejo hombre, mas vive Cristo en mí, en el centro de mi nuevo corazón. Fue sembrada la semilla incorruptible, eterna. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, de mi nuevo corazón, oigan, lo que vivo ahora en la carne, ¿de quién? De mi nuevo corazón, porque mi corazón es un corazón de carne, es un nuevo corazón de carne, no de una carne corrupta, sino de una carne incorruptible. ¿Cómo fue el cuerpo que nació cuál fue el cuerpo que Jesucristo resucitó? Uno incorruptible, de carne incorruptible. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, ¿cuántos lo creen? Entonces, en el cuarto punto, el centro de mi nuevo espíritu es un nuevo corazón de carne. Fue allí donde di a luz al Cristo glorificado. ¿Dónde? En mi nuevo corazón. ¿Qué hizo Jesús cuando resucita? O sea, que no solo fue cuando resucitó, fue también cuando Él se entretejió en el corazón de la tierra. La palabra se entretejió en el vientre de María. Síganme. La palabra se entretejió en el corazón de María. La palabra que es espíritu y vida se entretejió en el corazón de María. El reino de Dios, que es luz y vida, se entretejió en el vientre de María y dio a luz a un ser humano, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Allí fue el inicio del reino de Dios en el corazón de la tierra. Él fue el que lo trajo de nuevo a la tierra. Él fue el que lo hizo posible. Pero había que destruir todo lo que ocasionó el daño del ADN corrupto en el corazón de la tierra, dando así un nuevo espíritu, un nuevo corazón, esto es un nuevo vientre, esto es una nueva tierra, esto es una nueva mente, una nueva naturaleza. Amén. Bien, entonces el centro de mi nuevo espíritu es un nuevo corazón de carne en donde se proyecta la nueva imagen verdadera en la mente del nuevo corazón.
Ese lo hice yo. Entonces ahí puse, ¿ok? Y le puse la forma de corazón, pero realmente ya les he enseñado varias veces un círculo. Aquí es un círculo, mírenlo. Por eso este chico, el venezolano que es el que me hizo esta cosa, el hombre agarró de verdad, agarró la visión de lo que yo le estaba diciendo y él, entonces allí está, tierra, corazón, tierra, mente, vientre. Y él siempre Jesús se refiere a tierra, pero también vientre y también mente. Ese es el nuevo corazón. ¿Por qué nos pudo dar un nuevo corazón? No solamente porque lo destruyó, sino porque la semilla incorruptible se entretejió en el corazón de la tierra, del vientre de María. Por eso es que el ser que nació fue un ser peculiar, diferente a todos los demás seres humanos, que no tenía una naturaleza de pecado y no tenía un corazón de piedra. ¿Amén? ¿Entendieron a eso? Es bien lindo. Bien. Entonces, Ezequiel 36. En este cuarto punto, Ezequiel 36, 25 al 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón, ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu, ¿qué? Nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Un nuevo corazón. ¿Y por qué nos da un corazón de carne? Porque sencillamente la palabra en este nuevo corazón viene a hacerse carne en nosotros. Y luego en el 27 dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces no le bastó con decir, no, les doy un nuevo corazón, van a nacer de la simiente incorruptible del Dios encarnado. No solamente le bastó morir por nosotros, no solamente nos dio el poder de la resurrección ahora, sino también dijo, espérense, yo necesito sellarlos. Yo necesito marcarlos a ellos con mi carácter. Y el único que puede generar el carácter de Cristo Jesús en nosotros, oigan bien, es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Porque en Él está todo el ADN de la naturaleza divina de Dios en la cual estamos siendo forjados. Amén. Bien. Razones por las cuales sí podemos manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Recuerde que la enseñanza es el carácter, ¿no? No nos hemos salido de la temática. Hemos sencillamente entrado enseñé ciertas cosas que son importantes para entender que sí se puede manifestar el carácter de Cristo. Sí se puede manifestar el carácter de Cristo. Jesucristo manifestó el carácter del Padre en todo aspecto. Y nosotros ahora en Cristo también podemos manifestar el carácter del Padre en Cristo Jesús. Entonces, razones por las cuales sí podemos manifestar el carácter de Cristo en nosotros. La primera razón es porque nos identificamos con Él en su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. O sea, nos tenemos que ver muertos al pecado. Nos tenemos que ver sepultados. Crucificados, muertos y sepultados. Pero recuerden, nuestro ser tripartita espiritual, Él se lo llevó todo completico. Todo. Hasta lo mejor dicho. Si la iniquidad estaba hasta en el tuétano de nuestros huesos, oigan bien. Si la iniquidad se encontraba, o el pecado, la naturaleza de pecado se encontraba incrustada en todo este cuerpo humano, en la parte fisiológica, morfológica, corporal de nosotros, Él tenía que crucificarlo todo. Y tuvo que morir todo. Por eso todo el cuerpo fue muerto. Exacto.
Fue una llaga total, completa, todo su cuerpo, desde sus pies hasta su rostro, su cabello, todo. ¿Okay? La segunda razón, no vives tú en ti, sino Él. Entonces tú te tienes que comenzar a identificar con quién tú eres en Él y no identificarte con la naturaleza caída que ya fue crucificada, muerta y sepultada. Amén. Okay. Y la tercera razón, hemos nacido de una nueva semilla incorruptible. Y le puedo dar más razones, le puedo dar la cuarta razón porque tenemos ahora una naturaleza divina. Le puedo dar la quinta razón porque tenemos ahora un nuevo corazón. Le puedo dar la otra porque tenemos ya dijimos esa, tenemos la semilla incorruptible. Le puedo dar otra porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que es uno en nuestra nueva creación. Amén. Entonces son muchas las razones. Ok. Entonces ya vimos las razones por las cuales sí podemos. Ok, vamos a Romanos, perdonen, déjenme un momentico antes de Romanos, en este punto vamos a Romanos un momentico, en el capítulo 6 de Romanos, y vamos a leer el versículo 5, ahí lo puse, 5, 8 y 12. Y vamos al versículo 5. Entonces, razones por las cuales sí podemos manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Bueno, estas son las razones. Entonces, pregunta, ¿hay alguno que puede dar excusas? ¿Hay alguno que puede dar excusas? ¿Alguno se puede excusar y decir, no puedo manifestar el carácter de Cristo? ¿Ah? ¿Será? No, sí se puede. Salga de aquí, de esta clase, sabiendo que sí puede usted manifestar todo el carácter de Cristo y todas las virtudes de Cristo y el amor de Cristo que está dentro de usted y la rectitud de Cristo. La vez pasada les enseñé acerca de lo que era la justicia y les dije también, ya tenemos esa justicia, por eso podemos manifestar esa justicia de rectitud siempre a través de nuestras vidas. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, Romanos 6:5 dice, porque si hemos llegado a ser uno con Él, o sea, unidos permanentemente en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos uno con Él en la semejanza de su resurrección. ¿Cómo me tengo que ver? Oigan, ¿cómo me tengo que ver? No es solamente verme resucitada, no. Tengo que verme muerta, crucificada, sepultada en esta naturaleza de pecado. Todo fue totalmente ¿qué? Crucificado. Todo totalmente fue ¿qué? Muerto. Todo lo que conllevaba esa naturaleza caída de pecado, el corazón, la semilla, la naturaleza corrupta, la mente corrupta, todo lo que llevó a cabo, la distorsión que se llevó a cabo, todo lo que emanó de esta naturaleza de pecado, que llegó hasta el corazón, hasta la mente humana, que se regó por todas las partes de sus venas, de su médula, de su tuétano. Todo esto era parte de la naturaleza de pecado, pero cuando nosotros entendemos que eso ya fue crucificado y muerto. Que yo no tengo por qué practicar el pecado. Yo no tengo por qué, oigan bien, permitir que vicios tomen lugar en mí, porque ya yo estoy muerta a la semilla que producía vicio y corrupción dentro de mí. Pero ahora estoy resucitada. ¿En qué? En una nueva naturaleza, en el poder de la resurrección. Ok. Estamos hablando del primer versículo, que es el 5. Vamos al 6. 6. Versículo 6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Entonces no solamente ponga crucificado, fue muerto y sepultado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿ok? A fin de que nos sirvamos más al pecado. 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él.
¿Cuántos estamos muertos? ¿Cuántos estamos vivos? Entonces, una cosa con otra cosa. Usted no puede verse resucitado si usted no se ve muerto todo. Si usted no se ve todo muerto y sepultado en Cristo Jesús, usted no va a poderse tampoco ver resucitado en todo, absolutamente todo, en el Cristo resucitado. Porque no hay partecitas, es todo. Amén. Bien, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales o concupiscencias. Bien, entonces, Efesios 4:22. Efesios 4:22. La unción continúa derramándose en este lugar, la revelación continúa derramándose en este lugar. La palabra incorruptible, que es espíritu y vida, sigue ministrándoles a ustedes ahora mismo. Esto no se ha terminado. Efesios 4:22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces ahí está la palabra viciados. ¿En cuanto a qué? En cuanto al corazón engañoso. Pero ¿cuántos han entendido lo que sucedió con el corazón engañoso? ¿Cuántos han entendido lo que sucedió con el corazón engañoso, con el corazón de piedra? ¿Cuántos han entendido que Él ya quitó la semilla corrupta, que le dio una naturaleza corrupta a ese corazón del cual vistió el alma? Usted ya se puede despojar de esas cosas. Y luego dice, en el versículo 23, y renovados ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Hay que renovarse, sí, está bien, el alma no nace de nuevo, pero el corazón, oye, el corazón ya no es el corazón de piedra, es un nuevo corazón, con una nueva naturaleza divina de Dios en nosotros. Por lo tanto, ahora lo que tengo que renovar es mi manera de pensar, que esa es la parte más difícil. Más difícil, porque hemos tenido esa pelea entre el corazón de piedra, duda, mentira, engaño, y el corazón verdadero que ahora somos en Cristo. Porque es que la palabra, la semilla incorruptible sí se hizo carne en mi nuevo corazón. Ya no le tengo que obedecer a esta mente carnal del espíritu, sujeta al pecado. Ahora yo le puedo obedecer a este nuevo corazón sujeto a la vida eterna. Amén. Bien, entonces, Colosenses, 14, versículo 24. Estamos en el 4:22, 24. Efesios 4:22, 24 y estamos en el versículo 24. Y dice así, vestidos del nuevo ¿qué? Hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia, la santidad de la verdad. ¿Se puede o no se puede? ¿Estamos vestidos o no? Bien, Colosenses, vamos rápido, Colosenses. ¿Usted no trae la Biblia? ¿Dónde la tiene? Tienen que traer las Biblias, chicos, por favor, para que estén despiertos, metidos en el espíritu, metidos, no permitiendo que el alma se salga. 3, 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿A qué me muestran estas virtudes? Me muestran al fruto del Espíritu Santo. ¿Se puede o no se puede dar fruto del Espíritu? Amén. Bien. Vamos al siguiente punto. En la resurrección tenemos el poder de la vida nueva. Vamos a 1 Corintios, rápido. 1 Corintios 15, 3 al 5.
Porque os transmití en primer lugar lo que a mí vez recibí. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. ¿Qué fue qué? Sepultado. ¿Fue sepultado? ¿Cuántos fuimos sepultados con Él? ¿Cuántos morimos con Él? ¿Cuántos fuimos sepultados con Él? Y mire lo que luego dice. ¿Y que resucitó qué? Al tercer día. ¿Cuándo? Al tercer día. Al tercer día. Él le dijo, el Padre habló a través de David en el Antiguo Testamento, que no dejaría su alma en el Seol, pero que también su cuerpo no vería ¿qué? Corrupción. Él no se pudrió. No podía. Era la semiente incorruptible. Así de sencillo. Exacto. El otro día vi un trail que me mandaron y decía lo que era más fuerte. Entonces le dijo el fuego. No, el fuego es más fuerte. Entonces le dice el fuego, no, el agua es más fuerte. Porque el agua me puede apagar. Y luego dice, no, el agua no es más fuerte, sino que es que no me acuerdo, pero al final dicen acerca de la muerte, que la muerte es más fuerte. Entonces esa persona, en lo que estaba hablando en el short, dice, no, la muerte no es más fuerte, porque hubo uno que la venció, Cristo Jesús. Es bien interesante. Voy a ver si se los mando al grupo de la escuela para que lo vean. Bien, 1 Corintios 15. Ok, estamos en esa. Ok, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Según las qué? Las Escrituras, ok. Bien, 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿qué fue lo que Jesucristo se estaba llevando? Un cuerpo ¿qué? Mortal, sujeto ¿qué? A la muerte. ¿Pero en qué resucitó? En un cuerpo ¿qué? Inmortal e incorruptible para vida eterna. Y eso fue lo que en la humanidad Él nos dio ahora a nosotros. Amén. Bien. Ya les expliqué lo que era la parte de la incorruptibilidad, etcétera. Bien. Vamos ahora. La promesa del Espíritu Santo. Wow, entender la promesa del Espíritu Santo, entender la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, entender que soy una con el Espíritu Santo, entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y es Dios, Dios mío. Sí, es una tercera persona, pero es Dios. Y no es un Dios con tres cabezas, ni es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, es uno solo. Y que ese mismo Dios, oigan bien, vive ahora dentro de mí. Y que el Espíritu de Cristo es el mismo del Espíritu de Dios. Y es Dios. Ahí tenemos la Trinidad. Ahí tenemos la Trinidad. Y no le eche demasiado razonamiento humano. ¿Ok? Son indivisibles. Si yo tengo a Cristo, tengo al Padre. Si tengo al Padre, tengo a Dios porque Dios es el Padre. Tenemos la Trinidad. La deidad está dentro de nosotros. ¿Amén? Bien. Entonces, entendiendo ahora lo que significa el nuevo espíritu, el nuevo corazón de carne, podemos creer en la promesa de Joel 2:28. Vamos a Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero ¿cómo así? ¿Sobre toda carne? Sí, sobre toda carne. Pero ¿a qué carne se está refiriendo? ¿A la carne de pecado que tendía a la corrupción? No, al nuevo corazón de carne. ¿Y ese nuevo corazón es qué? ¿La mente de qué? Del espíritu. ¿Sí me están llegando aquí a entender? ¿Sí me siguen la trayectoria del pensamiento que les estoy dando? Y por eso es que somos sumergidos. Todo nuestro ser es sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Y esa fue la promesa. ¿Recibieron ellos la promesa o no la recibieron? ¿Podemos nosotros
Bueno, no, ya nosotros la recibimos igualmente, por favor, nosotros hemos sido bautizados. Lo que estamos es pidiéndole a Dios que ser llenados a un punto tal de que lo único que se manifieste a través de nosotros es su gloria. La gloria del Espíritu, la gloria de Dios. Amén. Bien, otra, Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Y les daré un corazón para que me conozcan. ¡Wow! Y les daré un corazón, ¿qué? Para que me conozcan. ¿Dónde se encuentra la mente del Espíritu? ¿No se encuentra acaso en el corazón del Espíritu? ¿Sí o no? Entonces dice que Él nos daría un corazón, ¿para qué? Para que le conozcamos. Significa que nos iba a dar una mente nueva en el nuevo corazón del nuevo Espíritu, que no sería igual por la simiente corrupta, sino de una simiente que incorruptible, que es la palabra eterna de Dios hecha carne, Cristo Jesús. Y nos dará un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Desborde ese nuevo corazón delante de Él. Usted tiene un nuevo corazón. Para oírlo, para entenderlo y para ser hacedor de todo aquello de lo que Él nos dice que podemos ser. Ezequiel 18:31. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Creen ustedes que eso fue posible en el Antiguo Testamento? No, pero sí es posible para nosotros ahora. Amén. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Tenemos un nuevo espíritu dentro de nosotros, hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Cristo, el resucitado. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Mateo 3:11. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y porque ustedes son hijos, oigan, porque somos hijos, ¿qué hace que un hijo sea hijo? Sencillamente porque tiene la misma semilla del Padre, ¿correcto? ¿Cierto o no? ¿Y quién es el hijo? Cristo. ¿Estamos en Cristo? Sí, por eso podemos ser hijos, porque estamos en Cristo, que es el Hijo, el único Hijo, la única simiente verdadera de Dios, el Hijo. El único. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿A dónde? A nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Vea qué lindo está ese versículo. Hechos 1:5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de vos de pocos días. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seas que investidos con poder de qué? De lo alto. ¿Necesitábamos o no necesitábamos la marca, el sello del Espíritu Santo? Claro que sí. Todos hemos nacido del Espíritu de vida, pero necesitamos al Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios, para nosotros llevar a cabo todo lo que Él quiere que llevemos a cabo. Lucas 24:49. Y yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16:7-15. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Nos convence que si no estamos creyendo en Él, estamos pailas. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos somos nacidos del Espíritu de vida? ¿Cuántos tenemos la simiente incorruptible? ¿Cuántos tenemos la naturaleza divina de Dios?
¿Y cuánto, aparte de todas estas cosas, que lo que somos en el poder de la resurrección, cuántos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Todo lo tenemos, hermanos. Todo, absolutamente todo. Para manifestar toda la gloria de Dios tenemos todo lo del Cristo glorificado. Para manifestar esa gloria del Cristo glorificado. Amén. ¿Ok? Bien. Él escribe en nosotros la ley de Dios. Y la ley de Dios es la ley de vida. Y la ley de Dios es la ley del Cristo. Y la ley de Dios es la ley del Espíritu de vida dentro de nosotros. ¿Qué fue lo que nos hizo libres de la ley de la muerte y del pecado? La ley de vida. ¿Se me fue otra vez? Ok. Concéntrese, enfóquese. Ok. Entonces ahí me conseguí esa foto ahí para que ustedes vean cómo Él escribe en sus corazones. Pero ya no en tablas de piedra, sino ¿en qué? En corazones de carne. Amén. Es un nuevo corazón. Es un nuevo corazón. Amén. Bien, vamos a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. En el nombre de Jesús, te reprendo, diablo mentiroso. 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Vean ustedes, pondré mi ley dentro de ellos. ¿Cuántos tenemos la ley de vida? ¿Cuántos tenemos la ley de Cristo? ¿Cuántos tenemos la ley del Espíritu de vida dentro de nosotros? ¿Ok? Los que hemos nacido de nuevo. Y luego dice, pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Importante que entendamos esto. Importante que entendamos el nuevo corazón. Que entendamos que ya el corazón de piedra fue quitado. Que ya se nos fue dado un nuevo corazón. Y en ese corazón hay una nueva semilla, que es la semilla incorruptible de la palabra hecha carne. Y que en esa semilla incorruptible hecha carne tenemos ahora la naturaleza divina de Dios en el poder de la resurrección de Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hebreos 8:10. Porque ese es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿En cuál mente? ¿En esta de aquí? No. ¿En la mente de dónde? Del espíritu o del corazón, del nuevo corazón. No es aquí. Es aquí. No es ahí. ¿Ok? Y luego dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 10:16. 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Él derrama de su espíritu en el corazón y luego en ese corazón de carne escribe la ley del espíritu de vida. Gloria a Dios que nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 6. Siendo manifiesto que somos cartas de Cristo redactada por nosotros. Es Pablo el que está aquí hablando y habla de que somos carta de Cristo y Pablo estaba redactando esa carta en el corazón de ellos, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y voy a decirles algo, lo que yo estoy haciendo con ustedes ahora mismo, no soy yo, es el Espíritu de Dios que está escribiendo en las tablas de sus corazones no de piedra, sino de ¿qué? De carne. ¿Quién es el que está escribiendo en ustedes? El Espíritu. ¿En dónde lo está haciendo? En sus nuevos corazones. ¿Qué está haciendo? Está derramando de su Espíritu dentro de ellos y escribiendo dentro de sus mentes la ley del Espíritu de vida. ¿Podemos vencer el pecado? ¿Podemos vencer del pecado después de todo esto que sabemos? Dios mío, sí, pónganlo en práctica.
Eso es todo. Póngalo en práctica, no se deje engañar por el diablo. Bien. Vamos a la B. El Espíritu Santo se nos fue dado para formarnos, instruirnos, enseñarnos, disciplinarnos. Por eso fue que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso fue que fuimos marcados con el Espíritu Santo en nuestro nuevo corazón. Por eso es que ahora estamos llenos, del Espíritu de la palabra. Y el Espíritu de la palabra es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Desde donde tú lo veas es Dios. Así de sencillo. Bien, entonces vamos a 1 de Juan 2:27. Entonces Él vive en nosotros, por lo tanto es nuestro maestro por excelencia, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso una de las cosas que a mí me gusta enfatizar tanto en mis enseñanzas es, usted no tiene que buscar de un profeta para que sea guiado. Usted tiene al Espíritu de Dios, quien es el Espíritu de Cristo, quien lo guía a toda verdad siempre. Busca un profeta solo para que le dé una confirmación en algo en particular. Porque aún las palabras de los profetas tenemos que ponerlas en una balanza. Porque no todo lo que profetiza un profeta llega a ser del Espíritu de la verdad. Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. Con eso en ningún momento estoy despreciando el ministerio profético, no, al revés. Pero tenemos que tener cuidado. A veces la gente busca o se inclina mucho a buscar la profecía del profeta, cuando la palabra más segura está aquí. Es como una persona que está fornicando y va a querer tener a un profeta para que le diga que no fornica. No, usted sabe que la palabra de Dios le está diciendo que no fornique. ¿Sí me doy a entender? Bien, entonces, 1 de Juan 2:27. Entonces, Él es el maestro por excelencia dentro de nuestro espíritu. Él es el que nos forja, nos forma, todo. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. ¿Qué es la palabra permanecer? ¿Qué es la palabra permanecer? ¿Ok? Quedarse permanentemente, o sea, no irse para otro lado. El Espíritu de Dios que fue puesto a nosotros, que es uno con nuestro espíritu, no se va a ir para ningún lado. Está dentro de nosotros y permanece dentro de nosotros. Amén. Y luego dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirá, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Entonces, si Él permanece en mí, y si yo entiendo que Él permanece en mí, eso significa que yo puedo permanecer en Él. Yo puedo permanecer en Él. Es tremendo porque el otro día compartí el versículo, y vamos un momentico a Hebreos, en el capítulo 6, ya les digo el versículo. Porque a veces vemos que, como si, recuerde, somos tripartitas, seres tripartitas dimensionales, integrales. Cada parte tiene su posición dentro del ser humano. Cada parte está asociada, cada parte está ligada, cada parte está unida. Somos un solo ser. Y en ese capítulo 6, muchas veces nuestra alma, en el versículo 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. O sea, ¿el alma puede permanecer en el espíritu? Esa es mi pregunta. ¿El alma puede permanecer en el espíritu? El alma puede, las emociones, la parte de la voluntad, la parte de los sentimientos, ¿puede permanecer en el corazón del espíritu? Sí. ¿Y qué significa un ancla? Un ancla, cuando estamos hablando de un ancla, es el ancla la usa el barco para no moverse o para no irse a otro lugar diferente, a donde no quiere irse. Un ancla es para que permanezca. Entonces la pregunta que quiero hacerle, ¿será que usted sí puede permanecer en él y en la unción?
Entonces usted puede ver la unción, cómo está trabajando en usted constantemente por el Espíritu Santo dentro de usted, porque usted es uno con Él. Ok, entonces hagámosle. Creamos esto y seamos hacedores de estas cosas profundas de Dios. Juan 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Él os enseñará todas las cosas. Este título de este subpunto es: el Espíritu Santo se nos fue dado para formarnos, instruirnos, enseñarnos, disciplinarnos. ¿Quién es el que me va a mostrar en la mente de mi corazón que yo lo puedo lograr y que puedo tener dominio propio sobre los sentimientos del alma y del cuerpo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Yo te lo estoy diciendo a ti. Y yo los estoy instruyendo por el Espíritu de Dios. Pero realmente está en usted el creer esta palabra que yo le estoy enseñando, para que usted permita que el Espíritu Santo sí le esté instruyendo, forjando y haciendo lo que tiene que hacer sobre sus sentimientos, emociones, voluntad, su alma y su cuerpo. Amén. Bien, y os recordará todo lo que os he dicho. Y os recordará todo lo que os he dicho. Ese recordará, aunque nosotros no estuvimos personalmente con Él como ellos estuvieron, esta enseñanza, vamos a poner esta enseñanza que yo les estoy dando a ustedes. ¿Saben ustedes que el Espíritu de Dios puede traer cosas de esta enseñanza a ustedes para ustedes poder vencer el pecado? Yo me he dado cuenta que muchas cosas que me han enseñado años atrás o tiempo atrás, así de pronto vienen a mi corazón y dice: pero espérate, ya esto me lo habías enseñado y Él me lo está recordando. Hebreos 8:11. Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. ¿De quién es la obra? Del Espíritu Santo. Pero ustedes tienen que aprender igualmente por parte de los maestros que, oiga, el Espíritu Santo es su maestro. Y vamos un momentico a 17 de Juan. 17 de Juan. En el versículo 3. Para que se fijen lo importante. Y eso es lo que yo más enfatizo en mi clase. Y eso es lo que se centra en estas clases de esta escuela sobrenatural del Espíritu, en Cristo. Y miren lo que dice aquí, que es tan importante para Dios. Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿qué? A ti. ¿Y qué más? El único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién enfatizo yo? ¿A quién muestro yo? ¿Cuál es el centro de nuestras vidas? ¿Cuál es el centro de nuestro nuevo corazón? ¿Cuál es la semilla que tenemos dentro de ese nuevo corazón? ¿Cuál es el tipo de espíritu que tenemos ahora? No es un espíritu extraño, de error, de mentira, de engaño. No, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Cristo. Por eso es que todas mis clases, todas están enfocadas en Él. Yo no puedo enseñar otra cosa. Porque eso es lo que Dios, esa fue la comisión de Él conmigo. El otro día mirando yo, estaba con varios ministros y a veces como que uno se siente como que, bueno, por lo que ya no soy pastora, o por lo que no estoy pastoreando una iglesia, como que te tratan como que, o te sientes de pronto como que relegado, como echado a un lado. Y el Señor me dice, nunca te sientas así, porque es que la comisión que yo te di es diferente. Tu ministerio es diferente. Y con eso me bastó. Le dije: Señor, sí, perdóname, qué bobada.
Y aunque ellos me pongan a un lado marginada o como sea, Él no lo hace conmigo. Y Él cumplirá su promesa con respecto a su propósito eterno que ya está trazado delante de mí para con mi vida en esta tierra. No cuando me vaya, en esta tierra. Amén. Bien, entonces, vamos a ver qué significa esa palabra disciplina. Los sinónimos, voy a darle los sinónimos de la palabra disciplina. Los sinónimos de la palabra disciplina son enseñanza, vean esto, enseñanza, instrucción, dependencia y obediencia. Aquí no me están hablando de castigo. Normalmente hemos pensado que si usted se salió de la voluntad de Dios, o usted no está haciendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo va a castigar. Entonces pensamos que la enfermedad es un castigo de Dios. No, la enfermedad no es un castigo de Dios. Y Dios no te va a poner un castigo poniéndote una enfermedad. Esto lo tenemos que tener claro. Ahora, sé que el Espíritu de Dios sí me reprende, me redarguye, me forja, me enseña, me instruye, oigan bien, para que yo corrija los errores en que me encuentro, para que pueda volver otra vez a meterme en el sendero de la verdad. ¿Me entendieron acá? Entonces es importante que entendamos esa palabra. Porque Jesús dice, siendo ustedes malos y le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos da al Espíritu Santo de Dios cuando se lo pedimos? Entonces, por favor, siendo los hombres malos y le dan cosas buenas a los hijos, malos, y le dan, nuestro Padre bueno nos va a dar todas las cosas buenas. Y yo no creo que darle una enfermedad, o es que hay aquí algún padre que le quiere ver a un hijo enfermo con un cáncer. Yo creo que no, por más malos que sean. Si el hijo le pide un pan, usted no le va a dar una serpiente. Si le pide huevos, no le va a dar una piedra. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es bueno, no nos va a dar el Espíritu Santo para que nos instruya, para que nos guíe en el camino de la verdad? Por favor. Pero esa es la mentalidad religiosa que nos han mostrado en que la enfermedad es un castigo de Dios. Ahora, hay muchas razones para una enfermedad en un cuerpo, muchas. También puede ser por pecado, no estoy diciendo que no, ¿ok? Una persona que tenga falta de perdón o amargura demasiado en el corazón puede llegar a enfermarse de eso. Entonces hay muchos factores y muchas cosas de las cuales ahora no voy a hablar, ¿ok? Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras del Espíritu, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿en quién? En ellas. Primera Tesalonicenses 5:19. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿para qué vive? ¿O para qué está? ¿O para qué vino al Espíritu Santo a ser uno con nuestro espíritu? Para enseñarnos a vivir en la nueva creación. Para enseñarnos a entender lo que hay en el nuevo corazón. Para enseñarnos a entender lo que es la simiente incorruptible que produjo ahora una naturaleza divina de Dios dentro de nosotros, para podernos llevar a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Para eso es el Espíritu Santo de Dios.
para también igualmente manifestar el reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos enseña cómo manifestar el reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que me muestra cómo voy a presentar yo o cómo voy yo a tener la actitud verdadera del corazón donde fue derramado el amor de Dios dentro de mí. ¿Sí me siguen? Amén. Y vamos a lo último, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. O vamos a comenzar con el 16, versículo 16. Digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu. Se puede andar en el Espíritu. Se puede andar en el Espíritu. Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? Bajo la ley mosaica del conocimiento del pecado. Porque ya fuimos hechos libres de la ley del pecado y de la muerte. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne, todas esas. Pero vamos un momentico al 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿quién enseña a mi carne a vivir crucificada, muerta y sepultada? El Espíritu de vida. Mi espíritu es uno con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿sí podemos? Sí, claro que sí podemos. ¿Sí podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. Amén. Bien, última conclusión. Ahí está en sus bosquejos. Entendiendo lo que es nuestra nueva naturaleza espiritual y lo que somos en Cristo, ya que no somos nosotros viviendo en nosotros, sino que la naturaleza de Cristo viviendo en nosotros, creemos que el Espíritu Santo nos da la formación y crecimiento para manifestar todo lo de Cristo a través de ¿qué? De nosotros. Vamos un momentico en ese mismo bosquejo, vamos un momentico a ver el objetivo de nuestra clase. Una de las cosas el tema es el carácter de Cristo, ¿verdad? Y el objetivo de esta clase es, debemos de creer la verdad de un nuevo corazón de carne, donde tenemos la capacidad de creer y ser obedientes para manifestar el carácter de amor que Dios derramó en nuestros nuevo corazón de carne. Ya no vivimos en la mentira y el engaño de una naturaleza espiritual de pecado, de un espíritu caído, de un corazón de piedra y de una mente entenebrecida, sino que vivimos en la verdad de nuestro nuevo nacimiento, donde somos uno en Cristo y todo lo de Cristo es uno en nosotros. Así que creamos y manifestemos todo lo de Él, nuevo espíritu, nuevo corazón de carne y la nueva mente de Cristo. Y todo esto es nuestro nuevo ser tripartita. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña a vivir en la nueva creación. Pero también nos enseña a que estamos muertos en la otra. Amén. Miren, el Espíritu Santo nos enseña a vivir crucificados, pero también el Espíritu Santo nos enseña ¿a qué? A vivir resucitados. El Espíritu Santo nos enseña a que ya no estamos aquí abajo. El Espíritu Santo de Dios nos enseña a que estamos arriba en los lugares celestiales. El Espíritu Santo nos enseña que ya la ley del pecado y de la muerte fue quitada para entender que ahora tenemos la ley de vida y de justicia en todo nuestro ser tripartita. El Espíritu Santo nos enseña que ya nosotros no estamos más sujetos al imperio de la muerte, sino que estamos sujetos al imperio de la vida, al reino de luz y vida. Y esto todo lo hace el Espíritu Santo. Yo les puedo enseñar a ustedes todas las cosas, yo les puedo dar la palabra que es espíritu y vida, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo les revela a cada uno de ustedes. Vamos todos a ponernos de pie y vamos a orar. Ya hemos terminado con nuestra clase, pero vamos a orar. Vamos a orar. Así que dejen todas sus cosas y vamos a clamar.
Creo que una de las cosas que muchas veces nos hemos visto imposibilitados es en pensar que podemos manifestar el carácter de Cristo. O que igualmente podamos hacer las obras que Cristo hizo y aún mayores. Y cuando estamos hablando de obras, estamos hablando de milagros, de sanidades, de prodigios, de caminar sobre las aguas, de ser trasladado de un lugar a otro, de liberar a un endemoniado, o sea, de todo. Entonces no es solo el carácter, es todo lo de Él a través de nosotros. Amén. Padre, Señor, te damos las gracias. Gracias por esta clase. Gracias porque hemos entendido que sí había un carácter podrido, Señor, una naturaleza de pecado por la simiente corrupta, Señor amado, que fue dada, Señor, a Eva y Adán, Señor amado, habiendo ellos, Señor, venido a ser una naturaleza caída. Eso lo hemos entendido, lo tenemos claro, Señor amado, que era natural para nosotros ser pecadores, era natural para nosotros, Señor, tener un corazón de piedra, incrédulo, mentiroso, engañoso, Señor amado, perverso, que tendía, Señor, a la pudrición, que tendía a la corrupción, que tendía con respecto a ser vicioso en la naturaleza de pecado. Todas estas cosas, Señor amado, las entendemos. De lo que fuimos, sí, Señor, todo esto lo fuimos, Señor amado. Pero gracias, Señor. Gracias porque hoy se tumban los velos, hoy se tumban las fortalezas, hoy se tumba toda mentira del diablo, Señor amado, que ha colocado en nuestros corazones para no vernos ahora en el poder de la resurrección, para no vernos ahora en lo que somos en el nuevo, en la nueva creación, para no vernos nosotros, Señor amado, muertos, crucificados, muertos y sepultados con Cristo, y así, Señor amado, imposibilitados de vernos también, Señor amado, en el poder de la resurrección, sentado en lugares celestiales. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor amado, tomamos autoridad, Señor amado, con respecto a estas mentiras, Señor amado, con respecto a estos engaños, Señor amado. Hoy estamos declarando, Señor, que el corazón de piedra fue destruido, Señor amado, que la semilla corrupta que produjo una naturaleza de pecado fue crucificada en Cristo Jesús, Señor amado, aún antes, Señor amado, para que la semilla fuera desnuda y pudiera caer a la tierra y morir, Señor amado. Padre, Señor amado, tu cuerpo tuvo que ser totalmente molido, totalmente destruido. La carne del pecado, Señor amado, en la dimensión, en la tridimensión del Espíritu, Señor amado, de seres tripartitas, Señor amado, tuvo que ser también totalmente desgarrada, totalmente destruida, Señor amado. Hoy nos podemos identificar, Señor amado, cuando lo flagelaron. Hoy nos podemos identificar cuando se le fue puesta la corona de espinas. Hoy lo podemos identificar cuando aún, Señor amado, se le fue arrestado, porque la naturaleza de pecado fue arrestada, Señor amado, para llevarla, Señor, a crucifixión, Señor amado, una vez y para siempre. Padre, ahora podemos llegar a entender cosas profundas y grandes, Señor amado, de lo que hiciste con nuestra naturaleza de pecado, por ser tú la semilla incorruptible, Señor amado, hecha carne. Hoy te alabamos y hoy te bendecimos, Señor amado. Hoy podemos, Señor amado, vernos realmente, Señor amado, que todo lo que produjo esta naturaleza de pecado, el carácter, Señor, podrido que teníamos, Padre, Señor, el engaño, la mentira, Señor amado, todo lo que producía en nosotros, Señor amado, esta naturaleza de pecado, Señor amado, los rencores, las rabias, los disgustos, Señor amado, la falta de perdón, Señor amado, la malicia, Señor amado, Padre, todo lo que se llevó a cabo de los deseos del corazón de piedra, Señor amado, del corazón perverso que había en nosotros, Señor, que llevaba nuestro cuerpo a fornicar, Señor amado, a hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo pervertida, Señor amado. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor amado, sea tu palabra penetrando ahora, Señor, en los corazones, sea tu palabra penetrando ahora, Señor amado, hasta el tuétano de los huesos, rompiendo, Señor amado, la iniquidad, Señor amado. Cuando fuiste, Señor amado, flagelado, cuando fuiste, Señor amado, allí que estaba siendo tu carne, Señor amado, estaba siendo destruida, Señor amado. Padre, Señor, tú te habías sido imputado el pecado nuestro, Señor, nuestra naturaleza de pecado sobre tu cuerpo, para que ahora igualmente veamos nuestra carne de pecado desgarrada en nosotros.
hasta el tuétano de los huesos, Señor amado, hasta el tuétano de los huesos, Señor amado, allí donde estuvo la iniquidad del pecado, Señor amado, en la médula, Señor amado, allí donde estuvo la pudrición, allí, Señor amado, donde hubo la tendencia del vicio, allí, Señor amado, donde estuvo, Señor amado, la simiente corrupta, Señor, del ADN, Señor amado, de esa semilla corrupta que llevó a que tuviéramos una naturaleza de pecado que dañó nuestro corazón, dañó nuestra mente, dañó nuestra alma, dañó nuestro cuerpo, Señor amado, y que lo llevaba a la perdición y a la pudrición, Señor amado, fue destruida. Fue destruida, Señor amado. Queremos entender y queremos la unción, Señor amado. La unción también, Señor, en el entendimiento. Esa unción que permanece. La unción de la muerte de Cristo permaneciendo en nosotros. La unción de la muerte de Cristo siendo enseñada por el Espíritu de vida. Enseñándonos que sí estamos muertos al pecado. Estamos muertos a la naturaleza de pecado. Estamos muertos a la semilla corrupta que produjo un cuerpo de pecado. Estamos muertos, Señor, hasta el tuétano de nuestros huesos, donde el genoma, Señor amado, del ADN, de la naturaleza corrupta de la serpiente, llegó, Señor amado, hasta lo más profundo de todo nuestro ser tripartita, Señor amado, integral, Señor amado. Hoy entendemos, Señor, lo que produjo la semilla, Señor amado, de ese ADN de la serpiente. Esa semilla corrupta que dañó el corazón, dañó la tierra, dañó el vientre, dañó la mente de nuestro corazón, Señor amado. Dando a luz, Señor amado, el cuerpo de pecado. Dando a luz, Señor amado, un cuerpo corrupto, Señor amado. Dando a luz, Señor, el pecado y dando a luz la muerte, Señor amado. Hoy entendemos, Señor amado, la razón por la cual Cristo Jesús tuvo que, Señor, siendo Dios hecho carne, Señor amado, en su humanidad se llevó toda la naturaleza del pecado. Hoy podemos identificarnos, Señor, en el conocimiento de lo que sabemos acerca de lo que en Cristo Jesús fue llevado a cabo en la cruz del Calvario. Hoy podemos entender y madurar en el entendimiento de que ya toda mi naturaleza de pecado fue crucificada. Hoy me identifico con la muerte de Cristo. Hoy entiendo que fue mi sustituto. Hoy entiendo que sobre Él fue imputada mi naturaleza. Hoy entiendo que en su cuerpo humano, Señor amado, que estaba sujeto a la muerte, no porque en Él tuviera pecado, Señor amado, sino porque el cuerpo humano, Señor amado, estaba sujeto a morir físicamente. Él entregó su cuerpo para absorber la muerte, la paga del pecado. Hoy me identifico. Hoy quiero la unción de la muerte de Jesús crucificado, muerto y sepultado. Hoy quiero que esa unción de muerte permanezca en mí, en todo mi ser tripartita, en todo mi ser tripartita. Tu palabra dice que el Espíritu Santo de Dios permanece en nosotros. Tu palabra dice que la unción es la que nos enseña todas las cosas. Tu palabra dice, Señor amado, pues hoy te lo pedimos. Tú lo ungiste a Él para ser el Cordero tuyo, el Cordero inmolado que quita el pecado. La unción del Espíritu Santo le dio la capacidad a Él para entregar su vida por nosotros. La unción del Espíritu Santo lo capacitó a Él en su parte humana para que en el jardín del Getsemaní, donde Él vio la copa del sufrimiento, en esa capacidad de unción y de permanencia del Espíritu dentro de Él, Él pudo decir sí a tu voluntad, sí a morir por la humanidad, sí a ser crucificado, muerto y sepultado.
Y hoy te pedimos esa unción para que le digamos sí, sí a morir a nosotros mismos, sí a morir a la naturaleza de pecado, sí a morir a un corazón perverso, sí a morir a una mente corrupta, sí a morir en mi ser tripartita espiritual, integral, total y completamente en Cristo Jesús. Hoy te pedimos algo especial y es que el Espíritu de Dios, el mismo que lo capacitó a Él para entregar su vida por nosotros, desde el momento en que dijo sí, donde fue arrestado, flagelado, coronado de espinas, golpeado, desnudado, avergonzado, y donde el cuerpo de pecado mío, en su humanidad, estaba siendo destruido. Hoy quiero la unción del Espíritu Santo de Dios que capacitó a Jesús para soportar en su cuerpo humano, siendo el justo, muriendo por los injustos. Pudo lograrlo. Y aún decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Reciba allí. ¿Saben qué? Necesitamos la unción del Espíritu Santo para entender igualmente que el Espíritu de Dios en la humanidad de Cristo le ayudó a Él, a su humanidad, para entregar su vida por nosotros. Y esto antes no lo había entendido de esa manera como lo entiendo hoy. Pero hoy le pedimos al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, queremos recibir la unción que viene del Espíritu Santo de Dios para entender que Él nos capacita para que vivamos una vida permanentemente crucificados, muertos y sepultados al pecado. Y que una vez y para siempre su Hijo Jesucristo hizo esto por nosotros. Que esto no se va a volver a repetir. Que el nuevo nacimiento es una vez y para siempre. Porque Jesucristo murió una vez y para siempre. Pero así también hoy te pedimos la unción del poder de la resurrección. La unción del poder de la resurrección. Tú enviaste a tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Fue el Espíritu Santo el que resucitó a Jesús de los muertos y que vivifica nuestro cuerpo mortal ahora. Y que nos enseña a vernos muertos al pecado, pero vivos para Dios en el poder de la resurrección. Señor, imparte sobre nosotros la unción del poder de la resurrección. Queremos ser enseñados en la muerte para entender ahora el poder de la resurrección y poder caminar en la dimensión del Cristo glorificado en lugares celestiales. Derrama de tu unción, derrama de tu poder, derrama sobre nosotros. Sin muerte no hay resurrección.
Por eso hoy te pedimos la unción para entender y para que nos enseñe la muerte de Cristo y que estamos crucificados, muertos y sepultados con Cristo Jesús y que ya no vivimos nosotros, sino Cristo es el que vive dentro de nosotros. Pero así también la unción que permanece del poder de la resurrección para dimensionarnos, Señor amado, en lo sobrenatural, para dimensionarnos en la nueva creación, para dimensionarnos en el nuevo corazón, para dimensionarnos en la simiente incorruptible, Señor amado, que en Cristo Jesús fue ahora puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra nueva tierra, Señor amado, de este corazón de carne. Y para ser, Señor amado, unas en el Espíritu con Cristo Jesús. Lleva liberaciones ahora. Somos liberados de las mentiras del diablo. Somos liberados del corazón de piedra. Somos liberados, Señor amado, despojados de lo que cubrió nuestro corazón. Y nos vemos en el nuevo corazón con la nueva mente. Y vemos cómo el Espíritu Santo escribe en nuestra mente. Llena la tierra de nuestros corazones. Llena la tierra de nuestros corazones. Sumergidos en la palabra, sumergidos en la palabra, sumergidos en la palabra que es espíritu y vida, sumergidos en el agua de la palabra, sumergidos en el agua de la palabra, sumergidos en el fuego de tu espíritu. Sin muerte no hay resurrección, pero tampoco no hay avivamiento. Y creo verdaderamente que estamos predestinados y llamados para el último gran avivamiento que se vivirá en la tierra. Para manifestar al Cristo resucitado, pero sin muerte no hay resurrección. Por eso hoy te pedimos la unción de la crucifixión, muerte y sepultura, pero la unción también del poder de resurrección para ser avivados y llevar el fruto de vida. Llevar el fruto de vida y hacer discípulos de las naciones. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.